Vamos a compartir pantalla. Vamos a dar una vez al tema que nos habíamos quedado justo en la semana anterior, ¿no? Habíamos conversando un poco de las políticas y ahora vamos a hablar de las perspectivas y retos para el futuro. Igual quiero que por favor estemos al 100% conectados, ¿no? Para poder ir dialogando, ¿no? Ir viendo causísticas que pueden haber, algunos casitos que de repente puedan haberse presentado y que son fundamentales para poder generar una gestión óptima de las políticas públicas. Primero vamos a ver esta perspectiva y retos para el futuro. Si nosotros recordamos, ¿dónde está mi lapicito? Si nosotros recordamos, la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando hablábamos de política, deberíamos o diferenciamos entre política y políticas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre política y políticas? A ver, dentro de los que están conectados. ¿Qué dice Diana? ¿Qué dice Mayra? ¿Qué dice María? ¿Qué dice María Juana? ¿Qué dice Jocelyn? ¿Cuál es la diferencia entre una política y políticas? A ver. Por ahí un comentario, licenciado, dice, política es gobernar y políticas son planes, estrategias. Ok, muy bien. La política, según lo que nos mencionan por ahí, nos dicen política es gobernar. Y por otro lado nos dicen que las políticas son planes o estrategias, ¿correcto? A ver, ¿quién más? ¿Quién más anima? A ver, a ver. Vamos a recordar un poco. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de las políticas, hablamos de planes o estrategias, pero desde la perspectiva de la gestión pública. La gestión pública operativiza, ¿no? Los planes o las estrategias dentro de una política pública. Pero las políticas públicas o las políticas son instrumentos que se crean para llegar a satisfacer una necesidad, para llegar a satisfacer una necesidad. Y esta necesidad está en el marco, ¿no? De lo que nosotros podemos denominar, esta necesidad está en el marco de lo que nosotros podemos denominar el valor público. Entonces, para yo poder considerar una necesidad, tengo que ver el valor público que me genera esa necesidad para poder desarrollar o priorizar, ¿no? Esta política a favor, ¿no? De la población. Y la política es efectivamente gobernar y también dentro de los aspectos de políticas son los que desarrollan las políticas. La parte política es el ente que se encarga de desarrollar políticas. Son los llamados, la parte política son los llamados de poder crear políticas en base a las necesidades que puedan encontrar, ¿no? La política está hecho de políticos y las políticas son creadas por los políticos. Y obviamente hay un proceso dentro de este enfoque. ¿Se acuerdan que hicimos este triángulo entre política, políticas y gestión pública, ¿no? Este triángulo que junta estos tres elementos. ¿Por qué? Porque es esa mirada, ¿no? Es ese enfoque que se tiene de operativizar las políticas. Justamente el día de ayer fue aprobada la nueva política general de gobierno. ¿Quién aprobó la política general de gobierno? El presidente de turno, que no era lo correcto, ¿ah? Y sin ánimos de repente de desmerecer el accionar político, porque él hace acciones políticas, el merecer el accionar político que está haciendo el presidente de la República, pero no es lo adecuado dentro de un gobierno de transición crear una nueva política de gobierno. ¿Por qué? Vamos a, voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a dejar de compartir y vamos a ir a una pizarra en blanco, ¿sí? Con una pizarra en blanco vamos a entendernos mejor. Vamos a ir a una nueva pizarra en blanco. Listo. Y ahí quiero que estén atentos. Estamos al 100%, ¿no? ¿Estamos atentos? ¿No estamos atentos? ¿Mm? ¿Sí? A ver, sí están atentos, ¿cierto?
Ah, ya, 3 personas están viendo la página. Perfecto, me parece excelente. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ir definiendo, vamos a ir definiendo algunos aspectos. Primero, ¿por qué un presidente en transición? A ver, María de los Ángeles, cuidado con tu mouse, por favor, María de los Ángeles, tienes que estar atenta para no estar pintándome la pizarra, por favor, María de los Ángeles. ¿Sí? Ahí voy a ver quiénes están en clase, ¿ah? Porque los que me pintan la pizarra significa que no están atentos al 100%, ¿ah? Ojo, ojo con eso. Entonces, a ver, ¿por qué un presidente en transición no podría generar una política de gobierno? Por algo muy sencillo. Primero, las políticas, cuidado María Juana, las políticas nacen en el marco de un plan de gobierno. Nacen en el marco de un plan de gobierno. Y este plan de gobierno es elegido por el 50% más uno del electorado nacional. El 50% más uno del electorado nacional eligen un plan de gobierno que va a ser el responsable de desarrollar acciones para los próximos 5 años. Este plan de gobierno se va a convertir posteriormente en la política general, la política general de gobierno. Entonces, cuando nosotros elegimos, ¿sí? Cuando nosotros elegimos la política general de gobierno, cuando nosotros elegimos a un presidente o a una presidente, ojo que el término siempre es presidente porque es quien preside, ¿sí? Entonces, cuando elegimos a un o una presidente, nosotros no solamente elegimos a la persona que lidera la agrupación política, sino que estamos eligiendo en realidad el plan de gobierno que esa persona representa. Ojo, estamos hablando desde la teoría electoral, ¿ah? Acá nosotros hablamos desde la teoría electoral. Yo sé que en la práctica no sucede así, yo sé que algunos no, por ejemplo, en la década del 80 votaron por un candidato porque era joven, era simpaticón, ¿no? Hablaba bonito. En la década del 90 votaron por un candidato que representaba el cambio, entre comillas. Luego eligieron a un candidato que porque lideró una marcha. Luego elegimos a un candidato que se cambió de polo rojo a polo blanco, ¿no? Hemos elegido un candidato que era top en el mercado mundial. O sea, siempre hemos elegido a la persona. Muy rara vez, cuidado Jocelyn con tu mouse, cuidado Jocelyn con tu mouse. Muy rara vez hemos elegido por plan de gobierno. Pero la teoría electoral, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros elegimos el plan de gobierno y este plan de gobierno está representando a un, a un partido político. Entonces, la elección que nosotros desarrollamos es hacia un partido político. Si el 50% más uno de la población eligió un partido político y ese partido político representa un plan de gobierno, significa que el 50% más uno de la población eligió qué tipo de gobierno quieren tener durante el próximo quinquenio, porque en nuestro país los gobiernos duran 5 años. En México, por ejemplo, los gobiernos duran 6. En Estados Unidos los gobiernos duran 4, pero la posibilidad de reelección por un periodo más del presidente que está en ese momento de turno. O sea, un presidente en Estados Unidos puede llegar hasta 8 años de gobierno. Más no, ya no se puede reelegir por segunda vez, ni descansando y volviendo a postular, ya no se puede. A nuestro país no hay reelección inmediata, pero un presidente puede postular, descansar, postular, descansar, postular y durante el tiempo que considere oportuno. Entonces, en la actualidad, en la actualidad, nosotros elegimos un plan de gobierno por 5 años. Entonces, ¿qué sucede? El Perú es el único país que tiene la figura de la incapacidad moral. Es el único país que tiene la figura de la incapacidad moral, ¿no? La vacancia por incapacidad moral. Y esto genera la vacancia. Si ustedes van o ven un poco en Estados Unidos o ven en Brasil, bueno, Estados Unidos no, pero Brasil, Argentina, Chile, no existe la figura de la vacancia. Lo que existe es la figura, ¿no? Del
Impeachment, que es una forma de retirar momentáneamente a quien gobierna, pero no vacarlo. La vacancia existe en el Perú por una situación de incapacidad moral, pero acá hay una situación problemática. Vamos a señalar el problema. ¿Quién define lo que es moralmente correcto? ¿Quién define lo que es moralmente correcto? Finalmente, ¿cuáles son los límites dentro de los aspectos de incapacidad? Y esto se debe, miren, estamos hablando un poco de política porque esto nos lleva a las políticas. ¿Y esto se debe a qué? A que finalmente nosotros tenemos un gobierno parlamentarista. Nuestro gobierno no es estrictamente presidencialista. Nuestro gobierno es más parlamentarista. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, por ejemplo, para salir del país, tiene que pedirle permiso al Congreso. El presidente de la República no puede crear leyes, las crea el Congreso. El presidente de la República, cuando convoca o cuando crea un nuevo gabinete ministerial, no queda ahí. Tiene que tener el voto de confianza del Congreso. Y el Congreso también puede censurar los gabinetes ministeriales. Entonces, nuestro país es estrictamente parlamentarista. Por eso que también hay que ver a qué congresistas estamos eligiendo, porque son ellos los que finalmente van a definir lo que puede ser moralmente correcto. Pero ahí viene una situación, pues, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2017? Año y medio nada más que tenía de gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Se genera la vacancia por incapacidad moral. Después de años, ¿ah? La última vacancia de incapacidad moral que tuvimos fue en el año 2000, durante el gobierno de Fujimori, ¿no? En el gobierno de Fujimori, él renuncia, que no es una figura de un presidente de la República. El cargo de presidente de la República es irrenunciable. Entonces él renuncia y al renunciar crea la figura de la incapacidad moral, ¿no? No tiene la moral porque él mismo está dejando el cargo, no tiene la moral para continuar en el gobierno, ¿sí? Entonces en el 2000 hubo esa figura. Tampoco considero que sea válido porque el presidente tenía que haber culminado su gobierno, pero él decidió no continuar con su gobierno. De ahí no hemos tenido otra figura de vacancia hasta el 2017 y de ahí ha sido continua, 2017, 2020, sí, 2020 y 2022. O sea, más o menos cada 2 años, 3 años hemos tenido la incapacidad moral. Pero en el 2017, ¿quién definió la incapacidad moral? Un gobierno parlamentarista donde el 77% o 77 parlamentarios eran de un solo partido político, eran de un solo partido político. Y si el Congreso está conformado por 130 parlamentarios, eso significa que eran más de la mitad de parlamentarios lo que definían la incapacidad moral en ese momento, porque eran de un solo partido político esos 77 parlamentarios. Y en el 2020, con un Congreso súper fraccionado, teníamos la bancada A, la bancada B, la bancada C, se vuelve a crear la figura de incapacidad moral. En esta oportunidad fue hacia Martín Vizcarra, bajo la situación de las famosas vacunas gay, ¿no? De las vacunas que hoy por hoy, ¿no? Bueno, no fue la causal del arresto de Martín Vizcarra, ha sido más por el hospital de Hilo y el hospital de Moquegua, que al parecer ha habido un fraude que no está comprobado aún al 100%, pero en el 2020, bajo el esquema del vacuna gate, se crea nuevamente la figura de incapacidad moral y esta incapacidad moral provoca, ¿no? Que tengamos en ese momento un nuevo presidente de transición. Pero acá hubieron múltiples bancadas. En el 2022, como yo le digo particularmente, el presidente Castillo solito se vipió, ¿no? Solito hizo la de Thanos, y eso sí generó, miren, estamos hablando aquí 2017, este fue en el 2017, esto fue en el 2020, esto fue en el 2022, con el voto de 110 parlamentarios, si no me equivoco, fueron los que votaron por la vacancia, porque el presidente Castillo
no tenía los instrumentos legales en ese momento para cerrar el Congreso. Lamentablemente, de repente no fue bien asesorado y se generó la incapacidad moral. Y en el año 2025 nuevamente, hemos tenido por el voto de 120 parlamentarios la incapacidad moral. Pero en este caso ha sido por los famosos relojes, los Rolex, ¿no? Los relojes. O sea, la incapacidad moral no tiene una definición como tal. O sea, imagínense que este año, no digo que estoy a favor o en contra del gobierno de la presidenta Boluarte, ¿sí? Yo me reservo por lo mismo que yo soy actualmente trabajador del Estado, soy funcionario público, yo me tengo que reservar mis opiniones en estos aspectos. Pero lo que sí puedo hacer mención es el límite de la incapacidad moral, ¿no? O sea, generar o declarar incapaz moralmente a alguien por unos relojes. Miren, ¿no? Declarar incapaz moralmente a alguien por unos relojes. Pero, profesor, había una marcha, ya había un muerto, sí, pero la incapacidad moral no fue por el fallecido. La incapacidad moral no fue por las marchas. La incapacidad moral no fue por la crisis de seguridad ciudadana. La incapacidad moral fue por los relojes. Le llamaron el Rolex Gate. Ese fue la causal de incapacidad moral. Entonces tú aquí defines y dices, ¿no? ¿Qué es para el Congreso incapacidad moral? Y esto genera la figura de vacancia. Pero ojo, a pesar de que el presidente esté vacado, por teoría electoral, se tiene que seguir respetando el plan de gobierno. ¿Por qué? Porque el pueblo, el 50% más uno de los electores, votaron por un plan de gobierno, no por la persona, por un plan de gobierno. Si ustedes en abril del próximo año van a sus urnas electorales, van a decir, diga usted el partido político de su preferencia, porque nosotros elegimos al partido político más, no a la persona, elegimos al partido político. Entonces, cuando fue vacado Fujimori, Valentín Paniagua, quien era el presidente de transición, no creó una política de gobierno, porque en ese tiempo se tenía claro que el pueblo peruano había elegido un plan de gobierno. Cuando fue vacado Pedro Pablo Kuczynski y entra Martín Vizcarra no crea una política de gobierno nueva. Continúa la política de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ahí había una situación, pues, porque Martín Vizcarra era del partido político de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces se mantuvo la figura, ¿no? De que el pueblo seguía con el presidente que había elegido en ese momento, en el año 2016. Pero cuando entra Sagasti, Sagasti no crea otra política de gobierno, porque Sagasti la tenía clara. Yo entré en noviembre, me voy en julio, no puedo crear una política de gobierno para solo 7 meses. Cuando entra Boluarte, Boluarte sí crea. Ahí vino una excepción al caso. Boluarte sí crea una nueva política de gobierno. ¿Por qué? Porque en la teoría Boluarte iba a terminar hasta el 2026. Entonces ella sí podía crear una nueva política de gobierno, pero ahí es donde viene, cuando ella crea esta nueva política de gobierno, la tenía que crear en el marco de algunas situaciones que se acuerdan. Voy a cambiar de color. A ver. Voy a cambiar mejor de color para no confundirnos ya. Que se acuerdan que les hablé la semana pasada. Cuando ella crea esta nueva política de gobierno, ella lo crea en el marco, uno, del plan de gobierno del partido que ganó. ¿Qué partido ganó en las elecciones del 2021? Perú Libre. Entonces, el primer elemento que ella tenía que tomar y no fue así. Los que han leído las políticas de gobierno han podido de repente revisar que no se ajusta al plan de gobierno, pero era el plan de gobierno de Perú Libre, el primer elemento. El segundo elemento que se tiene que tomar aquí es el acuerdo nacional, que se acuerdan que les había mencionado en qué consiste el acuerdo nacional. ¿No? Tomas las propuestas priorizadas de los otros partidos políticos y las sumas a tu plan de gobierno, ¿no? O las sumas a tu política de gobierno, porque se supone que tú no gobiernas solamente para tu partido, sino que tú gobiernas para todo el Perú. Entonces, por más que el partido X haya tenido el 5% de votos, pero hay un 5% que dijo, yo quiero esa política de gobierno.
Ahora, hago la pregunta aquí, ¿ah? Vamos a hacer un paréntesis. Sinceramente, yo quiero que me respondan por el chat, por favor. Sinceramente, ¿ustedes creen que en nuestro país elegimos políticas de gobierno? O sea, ¿ustedes creen que elegimos planes de gobierno? Sinceramente, digan sí o no nada más. ¿Ustedes creen que elegimos un plan de gobierno? Nuestros votos se enfocan a planes de gobierno. O sea, los 33 millones de peruanos, bueno, los 26 votantes, tenemos 26 millones de peruanos votantes, se ponen a leer los planes de gobierno y dicen, este es el plan que yo quiero para mi estado para los próximos años. No, aquí elegimos aún a figuras, más no planes. No, no somos maduros políticamente. Y hablo también a nivel profesional, ¿ah? Hay profesionales que no votan como corresponde. Tenemos profesionales que cuando llegan las épocas de elecciones, o sea, tú les preguntas un día antes y ni siquiera saben por quién van a votar. Ya ahí yo veo, voy a viciar mi voto. El peor error que un ciudadano puede hacer es viciar su voto. El peor error que puede hacer un ciudadano es votar en blanco. ¿Saben por qué? Porque significa para el Estado eso es una señal. No me interesa lo que pasa en el país. Y no te interesa porque no has leído los planes. Por eso siempre hay que elegir a alguien. Pero para elegir hay que leer los planes de gobierno. Entonces, hasta el candidato que tiene el 5% de votos entra a la política de gobierno porque hubo un 5% de la población peruana que apostó por ese plan de gobierno. Apostó por ese plan de gobierno. En la práctica no es así, pero la teoría nos dice que sí hubo una apuesta por un plan de gobierno. Bien, otro elemento a tomar en cuenta que les dije también la semana pasada es el CEPLAN 2050. El CEPLAN 2050. ¿Y en qué consiste este plan 2050? Consiste en aspectos prospectivos, ¿no? Miradas prospectivas que tenemos para poder desarrollar, ¿no? Acciones positivas en marco de las propuestas de gobierno que puedan tener todos los candidatos hacia un enfoque del 2050. Y por último, miramos los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Entonces, todos estos elementos son los que entran en la política general de gobierno. Y esto es lo que el 50% más uno de la población eligió. Pero, ¿qué sucede? Que el presidente Geri ha emitido una política general de gobierno, transgrediendo, ojo ahí, transgrediendo la voluntad del 50% más uno. No digo que esté mala, porque y finalmente es el señor presidente de la República, pero lo ideal es que se mantenga la política vigente, porque fue la que el pueblo peruano eligió en el año 2021. Pero bueno, ya está hecho. Ya tenemos una política general de gobierno y esta política general de gobierno nos va a llevar a las políticas públicas en nuestro país. Vamos a ver la política general de gobierno, ¿le parece? Vamos a ver la política general de gobierno. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Listo. Y vamos a entrar a... Vamos a ver si ya la publicaron. O sea, ya está en la web, porque hasta el día de ayer, bueno, hasta ayer en la tarde no. Vamos a ver aquí. Política general de gobierno. Acá está. Ayer lo estaba buscando también. Vamos a ver si ya la publicaron. A ver, vamos a darle clic acá. Acá está, acá está, acá está. La transición democrática y reconciliación nacional. Dice, el presidente de la República, todos los considerando respectivos, decreta aprobar la Política General de Gobierno 2025-2026, Transición Democrática y Reconciliación Nacional, que incluye ejes y lineamientos, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro ejes? Fortalecer el orden público, la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional. Importante, porque sí tenemos una crisis de seguridad ciudadana, está muy bien. Impulsar el crecimiento económico y el destrave de inversiones para el bienestar de la población. Perfecto,
porque hay muchos elementos trabados hoy por hoy a nivel del ministerio. Garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad, muy bien. Y promover la reconciliación nacional atendiendo las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Hasta ahí podemos ver que es una política de gobierno más social, más dirigida a la necesidad social. Me parece interesante. A diferencia de la política general de gobierno del año 2022, que buscaba, ¿no? De repente más acercar el tema de que de la población vivamos en un clima de paz, vivamos en un clima de armonía, lo cual lamentablemente no sucedió. Esta política general de gobierno va hacia los aspectos sociales, ¿no? Ahí viene seguridad ciudadana, ahí están los ejes de cada, las prioridades, porque estas vendrían a ser las prioridades de cada una, ¿no? De los ejes. Ahí está, ¿no? Acciones encargadas de la seguridad ciudadana, fortalecer la inteligencia operativa del Estado, reducir la incidencia de delitos, disminuir la incidencia de economías ilícitas como la minería ilegal, fortalecer la seguridad nacional, debilitar el crimen organizado y restablecer la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas. Interesante. ¿Y dónde está salud, Ricardo? Porque estas son prioridades, ¿no? ¿Dónde está salud? Si nos vamos al eje 4, ahí es donde vamos a encontrar salud. Por ejemplo, el eje 4, su primera prioridad, ¿cuál es? Ejecutar intervenciones concretas para facilitar el acceso universal y con calidad a servicios de salud, educación, vivienda, agua, saneamiento y empleo, a favor de las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, con articulación en los tres niveles de gobiernos y otros actores relevantes, con miras a fomentar la inclusión y desarrollo social. Mira, aquí te juntó todos los ministerios en una sola política. Todos los ministerios están en una sola línea. Esta es mujer, ¿no? Reducción de los niveles de violencia, acceso a la justicia, gestión de riesgos de desastres naturales. Este es el sistema de gestión de riesgos de desastres naturales, es SINAGER. Impulsar acciones inmediatas para seguridad alimentaria, ¿no? Aquí viene Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adoptar medidas, el respeto de derechos culturales, este es MINCUL, ¿no? MINCUL con MINSA también, porque MINSA también ve pueblos indígenas, y reforzar la articulación del Estado para contribuir más eficientemente en el desarrollo infantil temprano y la protección integral desde la gestación. El modelo cuidado integral, que eso sí lo vemos nosotros como sector salud. Entonces nosotros estamos en el eje 1 y en el eje 7, ¿sí? Ahí está la política general de gobierno. Se las voy a pasar, voy a copiar este link. Vamos a copiar el link y les voy a pasar por el chat, ¿sí? Ahí para que lo puedan tener todos. Esa es la política general de gobierno. Pero vamos a ver ahora un video, ¿sí? Lo que les he hablado es muy bonito, muy interesante desde el aspecto teórico, pero quiero que veamos un video que más o menos va a resumir lo que les he mencionado con esta pizarrita. ¿Bien? Entonces voy a entrar nuevamente. Vamos a poner en YouTube. Dame un segundo. Hola, soy Pet. Listo. Un segundín, por favor. Ahora sí. Y vamos a poner aquí políticas públicas. Bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla. Bueno, y vamos a ver este video. Listo. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es qué cosas son las políticas públicas y cuál es su relación con la gestión pública. Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Ahí. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o
también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser, de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis.
Y por supuesto, en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto, en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el Gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas. El quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Muy Soy bien. A Lisette ver, Paulette voy a ir a estos puntos, pero quiero que, Fernández. mientras se silencia esto, quiero retroceder un poquito a algo que nos ha mencionado el expositor. Vamos a regresar acá. Bien, voy a poner pausa ahí. Perfecto. Miren este ciclo de la política pública. Esto es importante reconocer. Él hablaba de casos justamente relacionados al sector salud, ¿ah? Ojo. Entonces vamos a ver este punto. Primero, la agendación de la estrategia. ¿Qué significa esto? Primero, que nosotros debemos tener en cuenta cuál es la necesidad. Qué raro, no me pinta. A ver, un segundo, un segundo. Ahora sí, a ver acá. Ya. ¿Cuál es la necesidad? Necesidad. No sé por qué no me agarro ya. Uy, no me está agarrando bien. Ya, no me está agarrando bien mi lápiz. Entonces, el primer punto que él menciona, para no generar ahí confusión. Ya. El primer punto es la necesidad, la agendación de la estrategia. Ver esa estrategia, o sea, qué es lo que nosotros necesitamos para poder generar la satisfacción de esa necesidad. Cuando nosotros hemos podido encontrar ello y hemos no solamente revisado, visto la necesidad, sino la hemos analizado y la hemos priorizado, porque este es un punto también interesante, la priorización de la necesidad, o sea, la hemos analizado y la hemos priorizado, pasa al diseño de esta estrategia. Y dentro de este diseño están aspectos más administrativos, como es plantear los objetivos y estrategias, los aspectos programáticos. ¿Por qué? Porque toda estrategia dentro de la gestión pública requiere de recursos humanos, requiere de recursos financieros y requiere de recursos logísticos. Entonces, los tres tipos de recursos son necesarios. Recursos humanos, recursos financieros y recursos logísticos. Pero parece que generar la cadena programática. Porque si nosotros no tenemos una cadena programática para esta planificación de políticas, definitivamente no vamos a tener los recursos. O sea, va a quedar en una bonita idea,
va a quedar en una idea muy bonita, excelente, con una mirada muy social o un enfoque muy, muy ciudadano, pero si no tienes recursos no puedes ejecutar la idea. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso hay que crear la parte programática, la cadena programática que nos dé el clasificador respectivo para que posteriormente podamos planificarla y organizar los recursos. Siempre recuerden eso, porque muchas veces desde un enfoque muy social, yo tengo un enfoque social, ¿ah? Yo soy una persona que tiene una mirada muy social. Me gusta mucho la práctica social en general. No de social, de hablar de, ¿no? De cosas, ¿no? Ligadas a aspectos rutinarios, ¿no? Cuando hablamos desde la mirada social, hablamos desde la política pública, políticas sociales, enfoque ligado al ciudadano, ¿no? Orientado a la persona, o sea, ese es el enfoque social, ¿no? No es solamente solucionar aspectos del día a día, ¿no? Sino desde la política pública como tal. Entonces, me gusta tener un enfoque social. ¿Por qué? Porque el enfoque social te ayuda a ver las necesidades, pero cuando tú haces una política pública y esa política pública la quieres llevar a la gestión pública, no queda solamente desde el enfoque social, no solamente es decir, qué bien, esto va a solucionar esto, esto y esto, esto va a dar parte a que esto y esto y esto estén ok, estén ready. No, o sea, tienes que generar programas, tienes que ver presupuesto, y ahí viene donde muchas políticas mueren. ¿Saben? Aquí en este espacio de aquí es donde muchas políticas fenecen, es donde muchas políticas terminan cayendo. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí es donde muchas políticas terminan cayendo? Porque lamentablemente, y siendo muy sinceros, no tenemos un Estado que tenga gestores. No tenemos un Estado que tenga gestores. Entonces, al no tener un Estado que lamentablemente tenga gestores, se provoca o sucede, ¿no? Sucede que terminamos con cero de programación, con cero de presupuesto. Me ha pasado, ¿ah? A mí me ha pasado en alguna oportunidad. Yo entraba a una oficina donde el proyecto y el plan era interesantísimo, pero la oficina no tenía tiempo de vida. La oficina no tenía tiempo de vida. ¿Por qué? Porque no habían generado la cadena programática, porque no habían planificado bien cómo se iba a ejecutar esta política, porque era una idea muy social, pero no la aterrizaron a la mirada de gestión. Por eso que hoy hablamos de la gerencia social, o sea, no solamente tener la idea y la política social, sino gerenciar la mirada social para que pueda ser realmente ejecutada. Esa es la gerencia social hoy por hoy. O sea, tomar decisiones y desarrollar acciones programáticamente adecuadas para poder fortalecer la política pública. Entonces es importante, ¿ah? Es importante. Nunca se olviden de eso. No todo queda en grandes ideas. Hace unos días, por ejemplo, en una sesión del doctorado, una compañera mencionó, ¿no? Un médico que se acercó al señor ministro y le dijo al señor ministro, tenemos tal, tal y tal necesidad. Y el ministro le dijo, ok, vamos a crear una mesa de trabajo. No, yo quiero soluciones ahorita. El ministro no te va a solucionar las cosas en el momento. Ningún funcionario te va a solucionar las cosas en el momento. Y los que son funcionarios aquí en esta sala saben bien eso. Yo soy funcionario. Y por más que vengan 50.000 personas, yo no les voy a solucionar la cosa en el momento, porque yo tengo que ver primero si las necesidades que ellos tienen están ajustadas a la agenda que yo manejo, si están ajustados a los objetos y metas que yo manejo o que maneja mi organización, y si tenemos los aspectos programáticos necesarios para poder ajustar recursos para solucionar las necesidades de ellos. Por eso se crean las mesas de trabajo. No es solamente decir yo necesito, yo quiero, yo deseo. Todo el mundo desea cosas. O sea, en el salud necesitamos personal. En salud necesitamos recursos. Pero mucho hablamos, pero muy poco programamos. Vamos a ver ahorita, ¿ya? Voy a borrar mis textitos por aquí. Voy a borrar esos textitos por aquí. Ahorita regresamos a este punto. O mejor terminamos y luego vamos al tema de salud. Otro tema interesante aquí, la implementación de la estrategia.
una buena gestión de operaciones y un buen control de gestión. Control. Este control, hablamos de un buen monitoreo. Un buen monitoreo. Y desde el monitoreo, desarrollar acciones prospectivas. Acciones prospectivas. Generar acciones prospectivas. Crear escenarios. Ok, estoy haciendo un monitoreo, estoy haciendo mi control de gestión, que tiene que ser un control estratégico, ¿sí? Este control tiene que ser un control estratégico. Ojo, ustedes acá no estamos hablando de gestión pública, acá estamos hablando de políticas públicas, que la política pública se operativiza con la gestión pública, sí, la política pública se operativiza con la gestión pública, pero mi control de gestión tiene que ser un control desde el enfoque estratégico, desde la mirada estratégica. Entonces aquí yo puedo utilizar un micmac, aquí yo puedo utilizar un balanced scorecard, ¿no? Aquí yo puedo utilizar un Delphi, otras herramientas, ¿no? Voy a poner en Del nada más porque no me alcanza el espacio. Puedo comenzar a utilizar otras herramientas que me ayuden a este control. Y finalmente, evalúo la estrategia. Genero la evaluación de la estrategia. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Se pudo implementar adecuadamente esta política pública? ¿Se pudo generar una implementación adecuada a esta política pública? ¿O no funcionó? ¿En qué fallamos? ¿Qué parte del proceso no fue la adecuada? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar. Ahora sí voy a borrar. Tómenlo un pantallazo si desean, ¿ah? Tómenlo un pantallazo. A ver, le voy a dar la oportunidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, pantallazo tomado todos, ¿no? Vamos a cerrar. Borramos los dibujos. Ahí. Me olvidé de quitar lo que estaba en anotar. Seguimos borrando los dibujos. Y ahora sí, vamos a ver algo muy interesante dentro de los aspectos de monitoreo, por ejemplo, el consulta amigable. Esperemos que cargue. Ahí está. Vamos al app. Vamos a ir a los recursos del SIS, principalmente, porque es una política, el aseguramiento universal. Vamos a ir a salud, sector, gobiernos regionales, fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, pliego. Ahí está. Y vamos a ponerlo por orden. Miren. Así está el proceso a nivel nacional. ¿Por qué he puesto donaciones y transferencias? Porque donaciones y transferencias es un dinero del SIS y estamos hablando de política pública. Y la política pública está relacionado principalmente al aseguramiento universal en salud, al AUS. Entonces vemos el presupuesto del SIS porque es parte de la ejecución de una política pública ligada al aseguramiento universal. Entonces, acá podemos ver algo muy interesante. ¿Cómo están ejecutando? Aquí, en esta línea de acá, en esta línea de acá, cómo ha sido el avance de la ejecución presupuestal. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Madre de Dios, con la gran cantidad de necesidades que tiene Madre de Dios, solamente han ejecutado a hoy, 21 de diciembre, bueno, hasta ayer, hasta el 20 de diciembre,
Ajá, la última actualización es el 20 de diciembre. Madre de Dios ha ejecutado el 64%. Callao, una región urbana, no tiene zonas rurales, 74%. Penúltimo puesto. Le sigue Puno. Yo he trabajado en Puno el año pasado. Y yo dejé a Puno bien, ¿ah? No sé qué ha pasado a Puno. Yo dejé a Puno con 75% de ejecución presupuestal. No es posible que en un mes y medio no hayan podido llegar al 90%. No han llegado, no han ejecutado ni 10% más de cuando yo les dejé. Algo que me preocupa, porque ya habíamos dejado encaminada la región. Yo me fui de Puno el 9 de noviembre con 75% de ejecución presupuestal. Un mes y medio después, Puno está en 82,3%. ¿Qué sucedió, no? No han funcionado las estrategias del director que está en estos momentos, o el personal se ha relajado por las fiestas navideñas. Y Puno tiene muchas necesidades, como para dejar un 18% sin gastar. O sea, estamos hablando de, miremos aquí, ¿ah? Primero, PIA, es como inicia el año. Este es el inicio, el presupuesto institucional de apertura. PIN, presupuesto institucional modificado, son las actualizaciones, o sea, transferencias que han habido durante el año. Por ejemplo, Puno, voy a tocar el tema de Puno porque lo conozco muy bien. Puno empezó el año con 2.983.376 soles, dinero del año pasado. ¿Por qué? El dinero del SIS, al ser una política pública y al estar ligado al aseguramiento universal en salud, el dinero que transfiere el SIS a los gobiernos regionales no se revierte. Es algo muy interesante, ¿ah? El dinero que transfiere el SIS a los gobiernos regionales no se revierte, no se llega a revertir, pero sí deja un saldo balance que perjudica obviamente tu marco presupuestal, ¿no? Entonces tú comenzaste el año con 2.983.376 soles. Fue dinero que no se gastó el año pasado, o sea, 2.900.000 soles no se gastaron el año pasado. Queda o inicias con ese saldo. Y luego el SIS te va transfiriendo y llegas a tener a hoy, 20 de diciembre, 40.392.838 soles. Ahora, la certificación es cuando tú ya identificaste, tú aquí ya identificaste la necesidad. Tú aquí ya identificaste la necesidad, lo que es necesario en la certificación. En el compromiso es cuando ya sabes quiénes te van a dar el bien o el servicio. Entonces ya hay un proveedor de por medio. En la certificación todavía pueden haber cambios, ¿ah? Todavía pueden haber cambios en la certificación. Puedes rebajar tu certificación, puedes aumentar, pero donde viene el punto álgido es el compromiso. O sea, tú sabes que cuando está en el compromiso ese dinero se va a gastar sí o sí. O sea, sí o sí esa plata se va a gastar en compromiso. Entonces hay que mirar el compromiso, porque por ejemplo, Puno tiene hoy por hoy 36.483.748 soles comprometidos. Todavía faltan 9 días para que acabe el año. Tienen que hacer una magia espectacular ahí, ¿no? Tienen que hacer una magia espectacular. Pero todavía quedan 9 días para que acabe el año. Pero útiles quedan lunes, martes, miércoles. Útiles quedan 6 nomás. 6 días. No, 10 días quedan para acabar el año. Pero útiles quedan 6. Lunes, martes, miércoles de la próxima semana y acabó el año. Entonces tienen 6 días para poder aumentar 4 millones o 3.900.000 soles. Si en 6 días hábiles no llegan a ejecutar esos 3.900.000 soles que está pendiente en Puno, no llegan a comprometerlo, ese dinero se va para el saldo balance del próximo año, perjudicando su ejecución o su marco presupuestal. ¿Cuánto han devengado? Porque es lo que miramos, 33 millones, están por devengar 3 millones más. Puno va a llegar a 85%, si es que no mueve su compromiso. Puno va a llegar a un 85%, que es más del año pasado, sí, porque cuando yo llegué a Puno estaban en 62% de ejecución, yo llegué un 4 de diciembre, que es más del año pasado, sí, mucho más que el año pasado. Pero que llega a ser preocupante, sí llega a ser preocupante porque Puno es una región que tiene muchas necesidades. Ahora veamos, miren, ¿ah? Y me parece que tenemos una estudiante que es puneña, ¿no? Y una estudiante que aquí es de Puno, entonces estas cifras le va a interesar, ¿ah? Veamos cómo están a nivel de ejecutoras.
Por ejemplo, ¿no? La direza, 60%. La direza va a tener un saldo balance aproximadamente de 900.000 soles, 800.000 soles. Preocupa. La direza es el rector del sistema o la autoridad sanitaria del sistema en la región y que no puedan gastar, ¿no? Y es el último puesto. Huancané, sorprendentemente, ha ido gastando. Chucuito también, que está con muchas necesidades. El hospital regional, miren cuánto dinero va a dejar, casi 800 millones, 800.000 soles, que diga. San Román va a dejar cerca de 1 millón. San Román es una provincia muy grande. Pero ¿quiénes están mejor, no? Sandia, pero Sandia tiene poquito dinero, pues solo 300.000 soles. Es poquísimo el dinero que tiene Sandia. Y Lampa y Puno son los que mejor han ejecutado. Han tenido una mejor ejecución presupuestal y van a mejorar, y van a mejorar todavía, van a tener una mucho mejor ejecución presupuestal. Entonces, vemos ahí, a través de este es un cuadro de gestión, por ejemplo, este es un control de gestión. Ahora, queremos ser mucho más específicos porque queremos ver que la política realmente esté funcionando. Me voy a ir a Mundo IPRES. Yo quiero que realmente ver si la política pública de aseguramiento está funcionando. Me voy a Mirador GNF y en Mirador GNF me voy a ir a tableros de gestión financiera. A ver, díganme por el chat, a ver si vamos a ver si están activos, ¿ah? Una región, yo ya no quiero tocar Puno. A ver, una región, díganme una región, cualquiera. Por el chat, díganme una región aquí, de las que están en la lista. A ver, ya nos pusieron, a ver, perfecto. Muchísimas gracias a los que están. Arequipa y La Libertad. Ya, vamos a ver primero Arequipa, ¿ya? Entonces vamos a ir a Arequipa, perfecto. Vamos a ir a noviembre, porque aunque no creo que noviembre esté cargado todavía, pero vamos a ir a noviembre. Y voy a elegir yo aleatoriamente, miren, todas esas, no, a ver, vamos a limpiar bien, ahora sí. Noviembre, bien. Arequipa, bien. Región donde vivo actualmente, yo actualmente estoy viviendo en Arequipa. Y bueno, se ha mezclado todas las unidades ejecutoras, pero ya, a ver, vamos a ver una ejecutora de aquí de Arequipa. Pam, 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 pam. Goyoneche. Ya, acá está, Arequipa Salud. Vamos a ver el Goyoneche. Vamos a ver el Hospital Goyoneche, que es un hospital muy antiguo, ¿no? Es el hospital más antiguo que tiene la región Arequipa. Vamos a consultar. Todavía no está cargado noviembre, así que vamos a ir a octubre. En octubre sí ya está cargado. Entonces vamos a ver el tablero de control del Hospital Goyoneche del mes de octubre. Mientras vamos viendo, quiero que me digan en La Libertad una unidad ejecutora. Una de sus unidades ejecutoras. Y vamos a ver eso, vamos a evaluar esa unidad ejecutora, ¿ya? Me van poniendo por el chat, por favor, Liliana y María de los Ángeles. Entonces, a ver, todo esto es el tablero del SIS, el Seguro Integral de Salud. Es quien te dice, oye, vamos a ver cómo está funcionando el hospital, la unidad de UTS N6. Ya, luego vamos a ver ella. No la conozco, o vamos a ver si por aquí debe estar, ¿no? Vamos a ver, espérate, para poder ubicarme bien, porque nunca he trabajado en La Libertad, pero bonita región de por sí, ¿ah? Ah, ya, la red Trujillo, ok, ok, ok. Miren, La Libertad no está tan mala. ¿Dónde está acá La Libertad? La Libertad está con 87%, probablemente, así como dicen algunos, a un ojo mágico, probablemente lleguen, van a dejar por lo menos unos 4 millones, no van a gastar cerca de 4 millones, pero pueden llegar hasta un 91-92% de ejecución presupuestal. Y la red Trujillo que vendría a ser esta, ¿no? Trujillo Este, me imagino, porque hay Trujillo Oeste también. A ver. Ah, ya, la Trujillo Este, perfecto. Ok, muy bien. La red Trujillo Este, que es una de las que está mejor posicionadas, 92.9. A nivel de compromiso, miren, oye, qué bien está Trujillo Este, ¿ah? Solamente van a tener un saldo balance si es que en estos 6 días
no hacen de repente mayor compromiso, pero en certificación eso quiere decir que en necesidades tienen 15.221.537 soles y su dinero, su PIN fue de 15.259.000. Entonces ahí hablamos más o menos de unos 37.000 soles, que no es mucho, no es mucho dinero en realidad. Oye, pero Ricardo, 37.000, 38.000 soles es bastante. No, en presupuesto es muy poco. Por eso que me imagino no han podido certificar, porque esto es estrictamente, debe de ser de medicamentos. Vamos a ver en qué categoría presupuestal está esto. Esta diferencia por varios lugares, ¿no? Por ejemplo, miren, acá han certificado más que lo que tienen en PIN. Aquí tienen 1.000 soles. Aquí ya todo el dinero, ya va, acá ya van a gastar todo ya, en metaxémicas. En APNOP, este debe ser pago de recibos por honorarios, personal probablemente. En materno neonatal ya está prácticamente todo, solo les queda 2.000 soles de saldo libre. En desarrollo infantil temprano también ya está prácticamente todo, les queda 2.000 soles libres. En enfermedades no transmisibles, ahí solamente les queda 400 soles. ¿Ven? O sea, esos salditos me llegan a entender en este tema del control de gestión, ¿no? Uno puede decir, son 36.000 soles. No, pero o sea, si tú desglosas por producto o por categoría presupuestal y luego esto lo desglosas por producto, o sea, son saldos que no vas a poder gastar. Miren, o sea, 400.000 soles o 400 soles, disculpen, ¿qué compras con 400 soles? ¿Qué compras con 400 soles? Entonces ese dinero va al saldo balance, ¿no? En, en control de cáncer, un sol. En control de cáncer, un sol tienen libre. ¿Qué compras con un sol? Y ese dinero te va al saldo balance. TBC VIH también un sol, miren, ¿qué compras con un sol? Pues, ¿no? No puedes comprar nada con un sol. Entonces son salditos y esos saldos los van a ir arrastrando, ¿ah? Lamentablemente los van a ir arrastrando hasta que el SIS tenga el mecanismo de poder juntar todos los saldos balance y ya no diferenciarlos por resolución de transferencia, sino juntarlos todo en uno, que es una propuesta que en su momento Puno también dio, juntar todos los saldos balance en una sola bolsa y que se puedan gastar en APNOP, ¿no? Que ya no se pueda gastar en programas presupuestales porque es muy difícil gastar en programas presupuestales. Yo entiendo esa realidad, ¿ah? Yo he trabajado en Amazonas, he trabajado en Ancash, he trabajado en Puno, en el CIS, ahora estoy en Arequipa, pero en el Ministerio de la Mujer. Y conozco estas realidades, o sea, conozco estos pequeños saldos que te dejan las ejecutoras de un sol, de 40 soles, de 500 soles, que lamentablemente terminan perjudicando la gestión administrativa, ¿no? Pero miren, está muy bien, Trujillo Este es una región o es una unidad ejecutora que está muy, muy interesante y que probablemente así viendo su devengado, su compromiso, probablemente lleguen hasta un 98% de ejecución presupuestal, ¿ah? Es algo muy bueno. Pero a ver, vamos a regresar al Goyoneche y luego nos vamos a Trujillo Este. Miren cómo está el Goyoneche. Este tablero nos da todo, todo nos da este tablero, ¿ah? Este tablero nos da todo. Primero, ¿no? ¿Cómo ha ido ingresando el dinero? Aquí vemos cómo ha ingresado el dinero y cómo se ha ido gastando, ¿no? Por ejemplo, en medicamentos, cómo ha sido el avance. Medicamentos y productos farmacéuticos, un 91.96%. Material médico, acá han gastado más de lo que tenían presupuestado. Eso es algo que hay que analizar, ¿no? Porque si tú tenías un presupuesto de 5 millones, has certificado 8 y has comprometido 7, ¿no? Y bueno, y actualmente todavía siguen teniendo un presupuesto sin certificar. Acá ha habido una situación probablemente de ajuste en alguna acción, porque es preocupante ello, ¿no? Igual en otros productos, acá vemos también en gastos de segundo orden, ¿dónde se ha ido parte de este dinero? En servicios de impresión, 15.000 soles, y acá complicado que gasten, ¿no? ¿Le quedan cuánto? 15.000, 822, les quedan 188 soles. Va a ser complicado gastar esos 188 soles. En combustibles si no han gastado nada. Acá en gastos de gestión, ¿cómo han gastado en recursos humanos? Acá está. Locación de servicios, personería jurídica, no, persona natural. No indican.
gastos diversos, papelería, mobiliario, equipos asistenciales, adquisición de acumuladores de energía. Acá está, gasto de locación de servicios. Miren, en locadores de servicio, Goyoneche ha gastado cerca de 1 millón de soles o presupuestó cerca de 1 millón de soles. Ha gastado 840.000, ¿no? Acá están los gastos por locación de servicios, o sea, los que han entrado a trabajar por recibos por honorario. CLAS, obviamente, al ser un hospital, ellos no tienen CLAS. En no tarifados regular, no han gastado nada del dinero, pero en casas maternas ellos tienen, ¿no? En gastos por prestaciones, sí han gastado el 52%. Vamos viendo por aquí. Por acá hay una parte, ingresos, acá está justo. Cómo ha ido ingresando el dinero, ¿no? Ellos iniciaron el año con un PIA de 4 millones, terminaron con un PIN de 16 millones, su acumulado es 18 millones en la actualidad, su saldo balance del año pasado ha sido de 408.000 soles, ¿no? Ahí está su dinero por donaciones y transferencias, 12.366.000 soles, más 861 de saldo balance. Y acá las categorías presupuestarias, ¿no? Cómo este dinero presupuestalmente, cómo se está gastando. Es lo que hemos ido viendo en la consulta amigable, ¿no? Y aquí está la evolución de la ejecución presupuestal, ¿no? También es interesante. Esto es muy importante ver porque aquí nosotros podemos analizar la calidad de gasto. A veces uno dice, oye, ¿y cómo sé cuánto ha gastado mi la unidad ejecutora en los meses tal, tal y tal? Ahí está el dashboard. Porque finalmente lo que muchas veces vemos es la foto final del año, pero tenemos que ver cómo ha sido la evolución de gasto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos a nivel de devengado, que es lo importante, aquí vamos a entender que en julio el Goyeneche ha tenido el mayor devengado posible, o sea, donde ha pagado más, donde ha generado más gasto y ha tenido también el mayor compromiso, o sea, que ha adquirido la mayor cantidad de compromisos con proveedores. Entonces, esto es parte de un tablero de gestión. Vamos a regresar aquí para irnos a Trujillo, a La Libertad, y nos vamos a ir a Trujillo Este. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Trujillo Este, este es oeste. Acá está, Trujillo Este. Vamos a ver si ya tienen de diciembre, por si acaso. Algunas unidades ejecutoras ya tienen adelantado su trabajo. En noviembre tampoco todavía no tienen. Su último tablero es de octubre. Probablemente ahí está. Al 31 de octubre vamos a abrir su tablero de control. Ahí está. La red Trujillo. Les voy a pasar el link, ¿sí? Para que igual ustedes puedan luego revisar. Vamos a pasarles el link por aquí por el chat. Para que ustedes luego puedan revisar el tablero de gestión. Y acá estamos en Trujillo Este. La evolución, vamos a ver dónde ha tenido mayor gasto Trujillo Este, en qué mes. Que lo están haciendo bien, ¿ah? Lo están haciendo muy bien en la unidad ejecutora, está muy bueno. A ver, mayor gasto han tenido también en el mes de julio, ¿sí? Ahí han generado mayor cantidad de vengados. Y el compromiso más alto ha sido en abril. Probablemente entre marzo y abril es donde ha llegado el dinero del CIS, que son las épocas donde llega el dinero del CIS, entre marzo y abril. Entonces, probablemente entre marzo y abril que ha llegado el dinero del CIS, han podido ya generar mayor compromiso, y si se dan cuenta, ahí es donde han venido mayor cantidad de pagos también, ¿no? ¿Y por qué disminuye? Porque ya estás pagando los compromisos de enero, febrero, marzo, ya estás generando pagos, por eso que ya va a ir disminuyendo tu devengado, aparte que tu dinero cada vez es menor. Ahora, ¿cuánto dinero tiene Trujillo Este en total, como habíamos conversado? 15.224.027 soles. No se está considerando saldo balance del año pasado. Ellos no tienen presupuesto de FISAL, ¿no? Y en gastos de gestión y gastos de reposición, muy interesantes, han gastado el 28% del presupuesto en gastos de gestión, ¿no? Ah, muy buena pregunta, Jocelyn, ya que está comentando el presupuesto. ¿A dónde se destinan los ingresos materiales que se venden en la farmacia en algunos centros de salud? Es un muy buen punto el que nos hace mención Jocelyn. ¿Qué sucede? Los centros de salud, y esto es algo que en Puno lo trabajábamos y también en Ancash, deberían tener stock para venta. Lamentablemente, ¿qué es lo que hacen algunos establecimientos? Venden productos que han sido comprados con el dinero del CIS. Y eso sí es mal.
porque finalmente cuando veas tu ISI, que es, ¿no? el análisis de las salidas que han habido de medicamentos, van a haber salidas no justificadas porque no están en un FUA. Y eso puede provocar, dentro de la evaluación o de la supervisión financiera, puede desarrollarse un ajuste financiero. Entonces, lo que deberían tener primero las farmacias de los centros de salud, de las unidades ejecutoras, es diferenciar a qué corresponde dentro del aspecto de DIT, de donación y transferencia, a qué le corresponde dinero del SIS y qué corresponde a dinero que no es del SIS, que es dinero de la entidad como tal, recursos ordinarios. Una vez que ya diferenciaron ello, ¿no? Van a diferenciar cuáles son los recursos para vender y cuáles son los recursos que no se deben vender porque está dentro de la política pública de aseguramiento universal. Cuando venden el medicamento, lo primero que se debe generar es una boleta. Todo medicamento o todo insumo se tiene que vender por boletas, con boleta. Y el responsable de la farmacia, ya previa coordinación con la unidad ejecutora, tiene que ir una vez a la semana o 2 veces a la semana, según el flujo que haya de venta de medicamentos, tiene que ir a la unidad ejecutora o depositar a la cuenta de la unidad ejecutora el dinero de la venta de medicamentos. Es así como se desarrolla, por ejemplo, en Ancash lo hicimos de esa forma, porque Ancash habíamos evidenciado que en algunos establecimientos estaban vendiendo insumos que eran del SIS y le dijimos a las unidades ejecutoras, oye, no, este insumo, esa paracetamol, ese ibuprofeno, esos medicamentos han sido comprados con presupuesto del SIS. Entonces, tú quieres vender, no te decimos que no vendas, puedes vender, pero tú tienes que tener separados cuáles son los medicamentos del SIS y cuáles son los medicamentos que no corresponden al SIS. Entonces, a un paciente no SIS, supongamos, ¿no? Que vaya al establecimiento. Yo soy asegurado, tengo salud. Yo tengo salud, tengo mi seguro social, por lo mismo que yo trabajo en una entidad. Entonces, yo me voy al centro de salud porque, no sé, me han dicho que el médico X atiende muy bien ahí y las enfermeras son muy amables. Entonces, me voy al centro de salud. Obviamente, a mí no me van a dar un medicamento gratis, pues, porque yo soy de salud. Yo tengo que ir y decirle, miren, yo soy de salud, voy a pagar mi consulta y quiero pagar mi medicamento. Pero el medicamento tiene que ser un medicamento con stock de recursos ordinarios, con compras directas que haga el establecimiento o la unidad ejecutora. Y esos puede vender. Eso sí puede vender. Por eso que en algún momento me acuerdo una unidad ejecutora me decía, no, que el SIS no prohíbe vender medicamentos. No, el SIS no prohíbe vender medicamentos. En ninguna etapa te prohíbe. Sí, lo que te dice es, no vendas a los asegurados, porque a los asegurados no le puedes vender medicamentos. Al asegurado no le puedes vender medicamentos, porque ya el SIS ha pagado por esos medicamentos. O sea, ese medicamento que está en la farmacia, el SIS ya pagó para que tú le des gratis a sus asegurados. Pero si viene alguien que no está asegurado y para poder dar continuidad a la atención, ahí es donde el SIS sí te dice, normal, véndele, pero son tus medicamentos, no son los comprados con mi dinero. No son los comprados con mi presupuesto. Pero hemos encontrado casitos muy interesantes, ¿ah? Una vez hicimos una intervención a un centro de salud. Encontramos 680 soles escondidos entre cajitas, entre folders, dinero que estaba escondido. Y ese dinero que estaba escondido, lamentablemente, eran de venta inadecuada de medicamentos. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice Jocelyn? Maestro, yo soy mi centro de salud que venían personas aseguradas a comprar casas y guantes y el personal de farmacia lo vendía. Ahí viene una situación, Jocelyn. Bueno, las gasas y los guantes, no todo, no todo está financiado por el SIS. Por ejemplo, los guantes, no estoy tan seguro, pero me parece que sí las personas deben comprar. Pero nos dimos cuenta en algún momento que hasta los estaban vendiéndoles hasta los tarritos para las muestras de orina. Y eso sí financia el SIS. O veíamos que estaban cobrando por aperturar historia clínica y la historia clínica sí la financia el SIS. Pero hay que verificar, ¿no? Si, no tengo ahorita en la cabeza ello, que está dentro de lo que el SIS cobertura, porque hay cosas que el SIS no cubre.
Hay cosas que el SIS sí no cobertura porque ya son aspectos extraordinarios, ¿no? Pero me parece que los guantes no los está cubriendo el SIS, ¿no? Pero se tiene que ver esos puntos, esos aspectos. Pero los muestras o los tarros para las muestras de orina, por ejemplo, sí cubre. Y veíamos que farmacias vendían ello. Y no es lo correcto, ¿no? No es lo adecuado. Entonces, sí, hay que ser tener un ojo muy clínico con lo que está pasando en los establecimientos de salud. Es una realidad, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en los establecimientos de salud. No sé, si alguna otra pregunta por ahí, Jocelyn, ¿o está claro? Ahí mientras Jocelyn nos responde bien, esto es nuevamente lo que estábamos hablando del Centro de Salud La Libertad. Voy a descargar los dos, ¿ah? Vamos a descargar este y vamos a descargar este de aquí de Goyoneche y se lo voy a pasar por el chat, ¿ya? A ver, vamos a abrir acá. Se los voy a pasar por el chat. Ahora, ¿por qué hemos visto esto? Esto es un tema más financiero, dirán algunos. ¿Por qué hemos visto este tema? Porque está dentro de la parte de la política. Listo. Ahí les estoy compartiendo. Está dentro de los aspectos de la política. Regresamos a nuestro videíto y ahí está, ¿no? El control de gestión, el control estratégico de la implementación de una política pública. ¿Sí? No, no te preocupes, Jocelyn, para eso estamos. Si tienen más preguntas, ¿no? Escriban, no hay problema, estamos para poder absolver todas las dudas que podamos tener, no se preocupen. ¿Sí? Bien, entonces ha ido quedando claro, ¿no? Estos temas. Vamos a regresar a nuestro PPT. Miren, casi toda la clase, hora y media, hemos hecho pizarrita, video, hemos conversado. Entonces vamos a regresar a nuestra clase. Y eso es lo que buscamos a futuro. Un sistema de salud que sea unificado, un sistema de salud que esté integrado realmente, ¿no? Que garantice algo tan importante, el derecho a la salud. No tenemos un sistema que lamentablemente garantice el derecho a la salud. Necesitamos la garantía del derecho a la salud. Recuerden los factores de corresponsabilidad hoy por hoy. La protección financiera, ¿no? Que se reduzcan el gasto de bolsillo. Para eso necesitamos fortalecer el stock de medicamentos. Vamos a ponerlos como corresponde realmente, ¿no? No es medicamentos. Vamos a ponerle ahí. Ahí, ¿dónde está mi plumita? Ya. Vamos a ponerle aquí que tenga un adecuado stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Y este gasto de bolsillo obviamente afecta a las personas más vulnerables. Que se tenga un financiamiento sostenible, ¿no? Un incremento del financiamiento público para garantizar la sostenibilidad. Acuérdense, recursos, necesitamos fortalecer recursos. La gobernanza también juega un rol muy importante, ¿ah? La coordinación intergubernamental, los tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Recuerden que el MINSA es el rector del sistema y los gobiernos regionales son las autoridades sanitarias dentro de su región. Entonces, ahí viene la articulación y la gobernanza tan interesante, ¿no? Mientras que uno es rector, el otro es autoridad, o sea, tiene todas las facultades para poder generar acciones en el marco de las políticas que el ente rector desarrolla. Otro factor interesante dentro de la gobernanza es la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, fortalecer los sistemas de información pública, rendir cuentas en la gestión sanitaria y la profesionalización, ¿no? Creo que este es un tema importante, despolitizar el sistema. Hay que despolitizar el sistema ya, 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 ya. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Tenemos que despolitizar nuestro sistema de salud. Nuestro sistema no puede seguir siendo político al 100%. Necesitamos un sistema basado en la meritocracia, en los aspectos o en las capacidades directivas. Necesitamos ello. Hay que despolitizar y hay que tecnificar el sistema de salud. Hay que trabajar la tecnología también, tan importante. Y acuérdense que ahí hay un decreto supremo, ¿ah? Salió el 30 de agosto
mediante el cual habla de la historia clínica electrónica. Todas las regiones tienen 365 días para implementar el sistema de historia clínica electrónica, el CISE. Entonces, ¿cómo vamos con ese proceso, no? Ya es una política de Estado, ya es una política de Estado. Y es un reto al corto plazo, porque tenemos hasta el 29 de agosto nada más para decir, ok, las 25 regiones cumplieron con implementar su sistema de historia clínica electrónica. Con trabajar la telesalud también. Ese es un elemento muy grande, ¿no? La telesalud. Usar la inteligencia artificial, no tengan miedo de usar la inteligencia artificial, es tan interesante, tan bonito es la inteligencia artificial. Hay que transformar el sistema, hay que digitalizar el sistema sanitario. Y esto con lo que siempre voy a tener un enfoque. A mí me gusta mucho trabajar con la ruralidad, me gusta trabajar mucho los aspectos de interculturalidad. Por eso, yo soy chalaco, ¿no? Yo soy del Callao, pero me he dedicado mucho a trabajar en diferentes regiones. O sea, he estado en Amazonas, en Pampaenza, Cusumcubaín, Yuyut, he estado en Durán, Najem, Zapotal, comunidades nativas que he visitado, no solo las conozco de nombre, he ido y las he visitado. He caminado 8 horas para llegar a Pampaenza, 8 horas. He viajado 13 horas vía fluvial para llegar a Payabacu. He estado en estas comunidades. He estado en Durán, una comunidad que está ahí nada más cercano a la carretera, en Nazaret, cerca de Imasa, en Tupac Amaru, a 1 hora vía fluvial también de Imasa, de Chiriaco. He estado en estas comunidades. He estado en el Callejón de los Conchucos. He llegado a Queluyo, a 4.400 metros sobre el nivel del mar, frontera con Bolivia, la comunidad más alejada de la provincia de Chucuito Juli. He podido visitar muchas poblaciones. He podido estar en lugares muy interesantes y tenemos que trabajar en marco a este enfoque, ¿no? Tan interesante que se tienen en las comunidades, la diversidad cultural. Cada comunidad es diferente una de la otra. Cada comunidad. Cada comunidad va a tener un enfoque distinto, desde los aspectos culturales, lingüísticos. Es muy diferente, y los que son ancachinos aquí presentes saben muy bien eso, ¿no? Es muy diferente el ancachino de la costa, ¿no? De Chimbote, de Santa, el ancachino de Huaylas, ¿no? De Caraz, de Carhuaz, de Yungay, de Recuay, del mismo Huaraz, al ancachino de los Conchucos, ¿no? De San Luis, de Pomayucay, de Huari, de Pomabamba. Es muy diferente el puneño de Ilave, ¿no? La gran nación aymara, al puneño de Azángaro, que ya es un puneño más quechua. Entonces son diferentes, hay diversidades culturales tremendas. Y los que queremos hacer gestión o los que estamos haciendo gestión, tenemos que reconocer ello. Para mí es importante saber entender la necesidad de los pueblos originarios. Para mí es fundamental esto. Hay que respetar la cosmovisión de cada uno de ellos. Al comienzo es complicado, ¿ah? O sea, para mí fue, ¿se acuerdan el video que les mostré en la sesión anterior? Una niña con osteosarcoma y que el papá dijo, no, no le amputen la pierna y fallece la niña, pero es su cosmovisión, pues. Es duro, es complejo, pero es lo que ellos consideran correcto. Lo que ellos consideran correcto de repente para mí no es lo correcto, pero para ellos sí lo es. Ahora, que hay, sí hay algunos aspectos que sobrepasan los límites legales. Eso sí, y eso hay que trabajarlo. Eso tiene que entrar el Ministerio de Cultura. Y hay una enfermera, Edith Zubelete, que está trabajando un enfoque muy interesante de salud y cultura en el MINCUL, trabaja ella, que está viendo, justamente conversé con ella hace poquísimo nada más, y está viendo un tema que me parece muy curioso. Un segundito, no sé qué pasó acá. Ya, un tema que me parece muy curioso, que es o muy importante, no más que curioso, ¿no? El delimitar el matrimonio con menores de edad. Ahí también está entrando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también, ¿no? Porque en algunas comunidades tienen esta práctica tradicional que la niña menstrua y ya puedes tener hijos y ya la casan.
Entonces ahí hay un enfoque, ¿no? Del respeto legal también, ¿no? Por más tradiciones que ellos tengan en nuestro país, hay unas leyes, hay unas normas que ellos como peruanos también tienen que cumplir, ¿no? Pero hay que trabajar políticas específicas para estos pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo en salud, que integre esta medicina tradicional con la medicina científica, siempre con pertinencia cultural, ¿no? Y las estrategias diferenciadas es distinto, de verdad. Yo que trabajo en comunidades amazónicas, andinas y altoandinas, hay características diferentes en cada una de ellas, totalmente diferentes. Y me alegra mucho haber podido trabajar con cada una de ellas, de verdad. Creo que el haber conocido el Perú desde lo más profundo, ¿no? El Perú profundo, como les decimos a veces, me ha abierto bastante la visión de qué acciones debemos tener. Ya no solamente es desde la teoría, ¿no? Ya no solamente es desde, a mí me contaron, no, lo he vivido y eso me encanta, que poder tener la autoridad de decir, se ha podido lograr esto y se puede trabajar de esta forma con ellos. Y con poblaciones complejas, ¿ah? Puno no es sencillo. Y acá tenemos una compañera que es de Puno. Puno, sus comunidades no son sencillas, no son fáciles. Y más aún en la época tan complicada en la que yo llegué, que estábamos con toda esta situación de los fallecidos en Juliaca, de los 56 fallecidos, y que todavía Puno tiene mucha situación adversa. En ese momento estaba Boluarte aún de presidenta, mucha situación adversa con los que somos representantes del Estado. Entonces, a pesar de esa complejidad, pude conversar y co-trabajar con las comunidades de Puno. Pude estar de la mano con ellos. Participaba en sus asambleas comunitarias. Ahí tengo una foto en Cotos. Un viernes, me acuerdo, fui al centro de salud Cotos o al establecimiento de salud Cotos y a Capachica y coincidimos con una asamblea comunitaria y participé de esa asamblea comunitaria y escuché a cada uno de los pobladores de la comunidad de Cotos. Y así como estuve en Cotos, también he estado en otras comunidades, ¿no? Escuchando. Eso es lo bonito de la interculturalidad. Eso es lo bonito de trabajar con las necesidades dentro de la mirada de la ruralidad. Hay que trabajar esos aspectos de salud intercultural, mis estimados. Hay que prepararnos. Miren, ahorita estamos con una epidemia ya, la H3N2. Hay que prepararnos ante ello. Hay que demostrar que hemos aprendido la lección. Hay que demostrar que hemos aprendido la lección. Que COVID no pasó de en vano en nuestro país. Usemos nuestras mascarillas, mantengamos el distanciamiento social, que es complicado, lo sé, que es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo teletrabajo porque, bueno, es parte de la política del ministerio, o sea, yo estoy trabajando en casa, ¿no? Y cuando he podido salir, bueno, por lo menos por donde yo vivo ahora en Arequipa, cuando he podido salir, no pasan muchos vehículos, no pasan muchos buses, pero a veces yo estoy en el carro y estamos, por ejemplo, por la UNSA o estamos por Lambramani, ¿no? Donde hay un poquito más de afluencia vehicular. Y yo veo, o por Dolores, y yo veo a veces los carros. Acá hay un sistema de transporte, de verdad que Arequipa es muy ordenado, muy organizado en ese sentido. Yo quiero felicitar a las gestiones, no de ahora, de repente, sino de gestiones de muchos años en Arequipa. Todo está muy bien sincronizado, los semáforos muy bien sincronizados, mucho respeto hacia el peatón, por lo menos por donde yo he visto, no he visto acciones donde no hay respeto hacia el peatón, es lo que yo he visto. Mucha educación vial, sobre todo de los conductores. Y tienen un sistema de transporte muy interesante, ¿ah? Tienen un SIT, ¿no? El Sistema Integrado de Transporte, que ahí sí hay dificultades, ¿no? Ahí los conductores del SIT son un poquito complejos. Pero bueno, no es tan trágico como Lima, ¿no? Lima sí hay una complejidad enorme. Y he podido ver, ¿no? Por ejemplo, este respeto tan interesante a su sistema integrado de transportes, pero sí hay mucha necesidad de estos vehículos. A las 5 o 6 de la tarde están repletísimos estos vehículos, repletos, repletos, repletos. En la UNSA, por los paraderos de la UNSA, ya a veces no tienen cómo subir los pobres chicos a los buses de transporte, ¿no?
Entonces, pero hay que ver acciones porque tenemos una epidemia. Ya Puno tiene un caso, está muy cerca, acá Arequipa. En Lima han habido dos. No he visto los reportes epidemiológicos de las últimas horas, pero no sé si habrán, esperemos que no. No sé si habrán más casos, pero hay que estar preparado ante ello, hay que estar preparado ante los desastres que se puedan existir. Hay que integrar políticas. No solamente la política pública, no solamente es de un sector, la política pública puede involucrar diferentes sectores, diferentes carteras, ¿no? Y acá, dentro de los casos destacados, hoy por hoy tenemos una coordinación intersectorial, ¿no? Tenemos un trabajo multisectorial. El Consejo Nacional de la Salud es hoy quien determina las políticas, liderados obviamente por el MINSA, pero es quien determina prácticamente las políticas. Hay una participación muy amplia, ¿no? De actores sociales, académicos, de organizaciones profesionales. Es muy interesante lo que está sucediendo hoy y que también se está replicando en las regiones, ¿no? Tenemos los COREJUS, los Consejos Regionales de Salud, no, Consejo Regional, sí, Consejo Regional de Salud, Coresa. Tenemos los consejos locales también, las instancias de articulación. Tenemos diferentes elementos, están muy, muy interesantes que están facilitando la articulación intergubernamental. Y ahí es donde viene este rol tan interesante de los gobiernos regionales y los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, ¿no? Hay que fortalecer esa participación activa con las comunidades, ¿no? Ellos juegan un rol muy importante entre la promoción de la salud. Hay que generar esta movilización social, ¿no? Que las comunidades puedan, ¿no? Trabajar de una manera muy adecuada y que fortalezcan sobre todo, ¿no? La infraestructura, las necesidades. Yo tengo un caso muy interesante. A mí me gustó o me gusta el trabajo que ha hecho el Plus Ácora. Ahí hay una movilización social grandísima. Y Ácora ha podido trabajar no solamente en el sentido como su comunidad, sino también con los gobiernos locales. Tienen un centro quirúrgico envidiable, un centro de salud con un centro quirúrgico envidiable en Ácora, de verdad. Y ahí es donde vemos cómo funciona la parte social, ¿no? Y trabajar con los agentes comunitarios. Los agentes comunitarios son un puente muy grande, ¿no? Nos facilitan esa comunicación y esa coordinación. ¿Y cómo impacta las políticas públicas en el acceso a los servicios de salud? ¿No? Si hablamos de la ruralidad, hemos aumentado, sí, la cobertura. Ahí hemos tenido un trabajo muy grande con el CIS y también con las redes de salud a través de las intervenciones altoandinas que se han tenido desde el 2021 que venimos desarrollando las intervenciones altoandinas, las redes de salud que han sumado bastante, ha ayudado mucho en ello. A ver, un segundito. Mil disculpas. Sino que una situación muy particular. Pero bueno, entonces como les decía, ¿no? La ruralidad nos ha ayudado mucho, o bueno, el trabajo con el CIS, las redes de salud nos ha ayudado un montón en ese sentido, acercando sobre todo los servicios básicos, ¿no? A las comunidades más desatendidas. Las redes de salud se han comprometido bastante y la verdad yo tengo buenas experiencias y no solamente de intervención del CIS, sino por ejemplo la creación del modelo RIS. En Cajamarca y La Libertad justamente fueron las regiones que mejor trabajo tuvieron dentro de lo que es la implementación del modelo RIS. De verdad, o sea, han sido las regiones, me acuerdo que en el 2022 estaba como consultor para el PECRIS, para el programa de redes integradas, yo era consultor por el Banco Mundial. Y vimos este trabajo tan cercano con La Libertad, con San Martín, con Cajamarca y Huancavelica, ¿no? Que eran las regiones que yo tenía a cargo dentro del soporte que le brindaba al Banco Mundial para ver si efectivamente era un préstamo de 1.000 millones de soles. Entonces el Banco Mundial tenía que monitorear que esos 1.000 millones de soles realmente se estén gastando. Entonces, dentro de este trabajo que se hizo con el Banco Mundial, vimos con mucho agrado el trabajo que hizo La Libertad y Cajamarca. Hicieron un trabajo muy grande, ¿ah? En La Libertad, bueno, de repente para algunos era de agrado, para otros no, pero de que hizo una buena gestión con el tema de las RIS, sí la hizo. Y hay que reconocer cuando alguien hizo una buena gestión. Si no me equivoco, era Kerstin Morote,
Cristín o Kerstín Morote, no sé, los que son de La Libertad deben recordar el nombre, quien era gerente regional de salud en esa época, en el 2022, y fue premiado la Jereza, La Libertad, por el BIRF, por el Banco Mundial, por una buena gestión que hicieron en la implementación del modelo RIS, ¿no? Es una gestión muy positiva. No sé si continuó o no ella en el cargo, pero una muy buena gestora. Y en Cajamarca estaba, ay, no me acuerdo el nombre de su director de Direza de esa época, pero que nos visitó en dos oportunidades, me acuerdo. Nos visitó, conversamos con él en dos oportunidades y nos mostró cómo estaban sacando este modelo RIS tan necesario, cómo lo estaban sacando a nivel de la región, y es más, hasta tenía su revista RIS que habían sacado ellos. No me acuerdo el nombre del director. Lo tengo en LinkedIn porque lo agregué a LinkedIn y me pareció muy interesante. Es más, cuando dejó de ser director regional de salud en Cajamarca, fue convocado por Banco Mundial, terminó siendo consultor también del Banco Mundial en este proceso del modelo RIS, pero yo ya no llegué a trabajar con él. Yo no llegué a trabajar con él, pero sí es un trabajo, fue muy interesante las acciones que él realizó, ¿no? La salud materna también se ha reducido de una manera muy significativa, y también las enfermedades crónicas se necesita mayor atención, ¿no? Mayor enfoque en ese sentido. La promoción de estilos de vida saludable, importantísimo. Y acá tenemos la Declaración de Shanghái del 2020, si no me equivoco, que nos habla justamente de ello, ¿no? Trabajemos los estilos de vida saludable para prevenir enfermedades, desarrollemos una educación comunitaria adecuada, ¿no? Generemos o trabajemos entornos saludables. Esto es lo que nos dice la OMS desde la Declaración de Shanghái. Y qué importante, vuelvo a repetir, yo sí voy a tener un enfoque siempre intercultural, la atención intercultural, incorporación de prácticas tradicionales, ¿no? Y el respeto, ¿no? A la diversidad cultural, no como como un principio ético, sino como un componente de calidad. Miren eso, ¿ah? O sea, la interculturalidad no solamente hay que verlo desde un principio ético, sino como un componente de calidad, como un componente que fortalezca la calidad en salud, ¿no? Y aquí viene el seguimiento, ¿no? Las evaluaciones que debemos tener en cuenta. Vamos a ir avanzando. Y la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana, generar un sistema de sugerencias, de quejas. Esto es fundamental, la veeduría ciudadana, el accountability social, ¿no? Para poder fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Fortalecer el acercamiento con la ciudadanía, el desarrollar reformas basadas sobre todo en la evidencia, desarrollar aspectos de evaluación continua, ¿no? Generar la evaluación continua, la priorización, la adaptación y la mejora, sobre todo en el marco de las necesidades. ¿Y qué pendientes tenemos? Las brechas hoy por hoy en la parte regional. Tenemos brechas en infraestructura, ¿no? Entre Lima, las regiones, sí es cierto, hay mucha brecha todavía. Necesitamos fortalecer la acción del recurso humano en salud. Todavía tenemos una distribución inequitativa de los recursos humanos. Y el acceso geográfico, ¿no? Los centros de salud todavía siguen siendo o siguen estando muy alejados en ese sentido, ¿no? Fortalecer el financiamiento público, pero para ello, mis estimados, necesitamos eficiencia en el gasto. Discúlpenme, eficiencia en el gasto. Hay que mejorar la eficiencia en el uso de recursos, ¿no? Con una mejor planificación, entender cuáles son las necesidades que se tienen, hay que entender ello, ¿no? Y la priorización, focalizar recursos en intervenciones de mayor costo-efectividad. Voy a borrar esto que casualmente pinte por acá. Disculpen. Y ya está. Ya. Y la capacitación, qué importante también, ¿no? Capacitar el personal, fortalecer la formación universitaria, la educación continua, como la que llevamos gracias a IDECAP. Realmente es un trabajo muy bonito que ellos desarrollan a nivel también de identidad, ¿no? De formación. Desarrollar incentivos, ¿no? Para la permanencia, sobre todo en zonas rurales. Esto lo vimos en el PECRIS, lo vimos con el Banco Mundial. Le propusimos, me acuerdo en ese momento, al señor ministro, ¿cómo se llamaba este ministro? Que lo molestaban mucho porque el ministro de la agüita racimada, no recuerdo su nombre, duró poco este ministro, pero se recomendó, me acuerdo, señor ministro, ¿no? Y creemos, hay que crear el
la línea de carrera sanitaria, la carrera sanitaria nacional. Así como hay una carrera pública magisterial, hay que trabajar la carrera pública sanitaria, ¿no? Eso fue un atractivo, o se planteó como un atractivo desde el Banco Mundial, con apoyo del Banco Interamericano. Ahí estuvimos, me acuerdo, en esta propuesta estuvo Liliana La Rosa, estuvo Alfonso Nino, Guillermo Frías Martinelli, Ángel Gallegos, gente muy interesante, Ángel Jauregui, Ricardo Cárdenas, gente muy interesante, de mucha experiencia técnica, ¿no? Yo era un novato en temas de consultoría, ¿no? Yo venía de trabajar en Amazonas, entonces por eso yo estaba convocado por el BIRF en ese tiempo. Yo venía de ser director del CIS en Amazonas. Entonces, pero habían personas, ¿no? Exministros, ex viceministros, consultores de OPS, de OMS. Yo me decía, era mi primera vez haciendo consultoría también para una entidad tan grande como el Banco Mundial. Y le propusimos eso al señor ministro en su momento, ¿no? Hay que crear la carrera pública sanitaria. Eliminemos el SERUMS. Miren, ¿ah? Va a sonar de repente para algunos un poco duro, porque algunos sí están de acuerdo con el SERUMS, pero cuando se planteó la carrera pública sanitaria, no fue Hernando Ceballos, fue a quien le continuó a Hernando Ceballos, era un ministro de Junín, me acuerdo, de Huancaíno era este ministro, y dijo que lo iba a evaluar, ¿no? Pero al final ya no se tocó más el tema. Fue un ministro que se pasó, ¿no? Un paso muy breve por el MINSA, pero le propusimos esta acción, ¿no? Le dijimos, oye, esto va a fortalecer, elimínate el SERUMS. El SERUMS no está funcionando. El SERUMS no está siendo realmente productivo. Crea la carrera pública, motiva a los que quieren ir a la ruralidad, motiva a los que quieren trabajar en el marco de la vocación de servicio. No obligues a las personas a ir a las zonas rurales, motívalas. Por eso se estaba planteando ello, ¿no? Que sea un incentivo ir a la zona rural. Y no solamente un incentivo económico, sino también un incentivo de crecimiento. La idea era, ¿no? Comenzabas de la zona rural y tú terminabas en despacho ministerial, porque ya te ibas a conocer toda esa línea. Algo muy similar a lo que tiene el BCR. No sé si ustedes han escuchado el Banco Central de Reservas, el programa que ellos tienen. El Banco Central de Reservas convoca a economistas, contadores y administradores a un campamento anual, a recién egresaditos, ¿ah? Los convoca 3 meses, enero, febrero y marzo, y los tiene en sus claustros. No salen, se dedican al estudio, se dedican a adquirir conocimientos y a crear conocimientos. Los 5 mejores estudiantes de este claustro que tiene el BCR pasan a ser practicantes. Y una vez que ya entraron de practicantes, porque regularmente son los del último año de las carreras, una vez que ya son practicantes, ¡fum!, comienza todo su periodo de trabajo y algunos llegan a ser gerentes del Banco Central de Reservas. O sea, la idea era esa, la intención era esa, ¿no? O sea, comenzar a crear un sistema donde el que vaya a la zona rural sepa que si él desea, se queda ahí, pero si él ve como una oportunidad de crecimiento, puede llegar hasta la alta dirección de las direzas, de las jerezas o del MINSA, porque estuvo en las zonas rurales, porque comenzó su carrera sanitaria desde ahí. Pero hay muchos que no, o sea, hay muchos que quieren ir directo a hospitales, ¿no? O sea, la formación de nuestro país es hospitalocéntrica. Entonces, esa fue la propuesta que le hicimos a través del BIRF, le hicimos al señor ministro. Bueno, no fue tomada en cuenta, lamentablemente. Creo que no se entendió técnicamente la necesidad porque es muy mediático, pues no, imagínense que salga mañana un ministro y que diga vamos a eliminar el SERUMS. O sea, políticamente puede ser hasta un golpe ello, pero hay que ver las cosas a veces no desde la perspectiva política, ¿no? Sino que hay que comenzar a mirarlas desde la perspectiva técnica. Ahí viene la integración de servicios y la continuidad de la atención también, superar la fragmentación que tiene hoy por hoy nuestro sistema, trabajar fuerte el modelo RIS, ¿no? Hay que fortalecer. Y quiero concluir, ¿no? Vamos a concluir con algo muy importante. La salud es un derecho y es prioridad, tiene que ser prioridad nacional. Vemos que sigue en la agenda pública, sigue estando en las políticas públicas, en la política general de gobierno, garantizar ese acceso universal, la equidad como principio. Hay que tener un enfoque integral desde una perspectiva multisectorial, desde una perspectiva territorial, hay que ver lo que están pasando en las comunidades, ¿no? Y trabajar desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no?
La participación y el compromiso es de todos, no solamente del gobierno o de las entidades de gobierno, sino también de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los profesionales que tengan vocación, del sector privado también. Hagamos sinergia. El sector privado es un gran componente, es un gran aliado. Hagamos sinergia con el sector privado, ¿no? El futuro de la salud en el Perú tenemos que ver desde la innovación, desde la equidad, de la sostenibilidad. Y bien, acá un poco de bibliografía. Lean esto. Les recomiendo esto. La Política Nacional Multisectorial del 2030. Es importante. Fue emitido durante el gobierno del presidente Vizcarra. Lean ello de verdad. Lean esta bibliografía del Banco Mundial, mejorando la eficiencia y equidad del gasto público en salud. Hace poco vi uno del RIS que también sacó el Banco Interamericano. Ahí les dejo un poco de bibliografía. Y realmente muchas gracias, mis estimados. Muchas gracias por ese compromiso, por seguir preparándose, por seguir capacitándose y espero que les haya gustado la sesión de hoy.